Dios les bendiga abundantemente, hermanos. Como siempre es un gusto, es una alegría poder compartir el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de las almas. Y el día de hoy pues vamos a compartir el tema del sacramento del bautismo, el bautismo en el Espíritu Santo. Este es un tema que es de iniciación cristiana, pero que no se nos debe olvidar, no debemos dejar de vivirlo todos los días. Aquel cristiano, aquel católico que deja de vivir este sacramento, deja de tomar importancia en su vida, este católico se apaga, es un católico apagado, es un católico que no tiene vida. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos el misterio de este sacramento. El sacramento del bautismo bíblicamente significa esa inmersión de la persona en la muerte de Cristo cuando se sumerge en el agua, en el bautismo. Eso es una representación de sumergirnos en la muerte con Cristo, y luego al salir del agua, esto quiere decir que nosotros resucitamos con Cristo. Nuestra vida es insertada en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da una nueva vida. Ya no somos esas personas con ese pecado, con esa concupiscencia, sino que ahora por el Espíritu Santo podemos ser libres y podemos aspirar, podemos ser santos. Porque el Espíritu Santo es lo que hace personas santas, hermanos. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica nos va a decir en el numeral 1265 que el bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hay también del neófito, una nueva criatura. Mira qué belleza. No solamente nos purifica de los pecados, sino que hace una nueva criatura. También nos va a decir el numeral 1213 que el santo bautismo es el fundamento de toda vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados en la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Qué hermoso, más claro no puede ser. El bautismo es el fundamento de toda vida cristiana, y este bautismo nos va a abrir la puerta a la vida en el Espíritu. Comenzamos a ser una nueva criatura y al mismo tiempo empezamos un nuevo caminar, una nueva vida, una vida en el Espíritu. Y además que abre puerta, también se le conoce este sacramento como la puerta a todos los demás sacramentos, a toda la gracia de Dios, a toda la riqueza del Espíritu. Además, al mismo tiempo pasamos a ser miembros de Cristo, o sea, miembros de la Iglesia, miembros de la esposa de Cristo, y somos llamados hijos adoptivos de Dios. Ya pasamos por el bautismo, nos pone un sello que dice que somos de Cristo y que ahora somos parte de ese cuerpo de Cristo, somos parte de la Iglesia. Qué hermoso. Esto es el bautismo. Por eso tenemos que estar completamente en esa apertura a Dios. Todo sacramento tiene una celebración. ¿Quién puede hacer esta celebración? Muy bien. En el numeral 1256 vamos a ver que los ministros ordinarios son el obispo, el presbítero y el diácono.
En caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar si tiene la intención requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria. La intención requerida consiste en querer hacer lo que la Iglesia al bautizar. La Iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios y en la necesidad del bautismo para la salvación. La necesidad del bautismo pues es clara para la salvación de la persona. Y la fórmula trinitaria la vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo capítulo 28 versículo 18, y también lo vamos a encontrar en el párrafo 233 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde dice que la fórmula trinitaria es: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula trinitaria. Y lo puede hacer cualquier persona en caso de que no haya un sacerdote, o en caso de que no haya un diácono o un presbítero, y que pues haya una posibilidad de muerte en la persona. Entonces lo podemos hacer nosotros. Incluso dice el Catecismo de la Iglesia que hasta una persona que no ha sido bautizada, siempre y cuando tenga la intención y obviamente la fórmula trinitaria, que ya se las dije. En cuanto a los niños que no han sido bautizados, porque esa también es una pregunta, ¿qué pasa con estos niños que mueren sin el bautismo? ¿Se pierden? Bueno, en el numeral 1261 nos dice que la Iglesia encomienda, confía en la misericordia de Dios, en la divina misericordia. No, la Iglesia no puede decir que ya se perdieron los niños, o no sabemos realmente qué pasa con estos niños, pero sí confiamos en la infinita misericordia de Dios. Y pues esto es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Son puntos que yo les recomiendo que lean todo acerca del sacramento. Yo les mencioné algunos puntos más importantes que son de suma importancia para nuestra catequesis, para nuestra formación, y que nosotros debemos de conocer. Ok, la iglesia da este sacramento, pero muchas veces nuestra enseñanza dentro de nuestras casas, este sacramento se queda en el olvido, se queda en aquellos recuerdos, en aquellas fotografías de cuando éramos pequeños y nos bautizaron. Pero lo tenemos de tener presente todos los días en nuestra vida. Porque en el bautismo, como ya lo dijimos, somos muertos con Jesucristo y resucitados con Él. Entonces, esto significa que ahora somos cristianos y que somos templos del Espíritu Santo, que somos templos vivos del Espíritu, como lo vamos a leer en la carta a los Corintios capítulo 6 versículo 9, donde San Pablo les dice: ustedes son templos del Espíritu Santo, no lo olviden. El Espíritu Santo ahora vive en nosotros. ¿Y quién es el Espíritu Santo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Es Dios, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y es a quien Jesús se refería cuando decía: les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir el Paráclito, va a venir el Consolador, va a venir aquel que les enseñará todo. Una de las gracias suscitadas por el Espíritu Santo para la Iglesia sucedió hace poco, y serán un poco más de 50 años que esa gracia vino a renovar la Iglesia, vino a renovar a millones de personas, millones de católicos, y es la bendita renovación carismática católica en el Espíritu Santo. No es un movimiento, es el movimiento que entra en el católico, es el movimiento que entra en la persona. No es el católico entrando en un movimiento, no. Es ese movimiento del Espíritu Santo que viene a renovarnos, que viene a transformarnos, que viene a renovar lo que ya hemos recibido.
Y es el bautismo que recibimos cuando éramos niños, pero que ha quedado en el olvido. Pero gracias a esta corriente de gracia, hoy la iglesia lo ha estado renovando. Sacerdotes, laicos, religiosas, tanta gente que ha sido renovada por el Espíritu de Dios. A mí me parece muy curioso que haya todavía mucha gente que todavía piense que es un movimiento protestante o que es algo extraño, algo raro inventado por hombres. No, hermanos. La renovación carismática es suscitada por el Espíritu Santo para la iglesia, para toda la iglesia. El Papa Francisco lo promueve y dice que por favor renueven ese bautismo del Espíritu Santo, que toda la iglesia sea renovada por el Espíritu de Dios. Porque cuando nosotros vivimos esta renovación, y no me refiero a una vez, me refiero a diariamente, cuando nosotros vivimos la renovación del Espíritu Santo, nosotros podemos comprender todo, hermano. Podemos comprender las Sagradas Escrituras, podemos comprender el catecismo de la iglesia, podemos comprender los misterios de Cristo, porque es el Espíritu Santo quien nos muestra a Dios. Es el Espíritu Santo quien nos muestra a Dios, y nosotros somos templos del Espíritu Santo, como lo podemos leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, donde nos dice que somos templos del Espíritu de Dios, somos templos del Espíritu Santo. Jesús, por eso les decía a sus apóstoles, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir el Paráclito, va a venir el Consolador, va a venir aquel que les va a enseñar todo. Y si aún no comprenden, el Espíritu les hará comprender, el Espíritu les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. El Espíritu Santo es aquel que nos muestra a la persona de Cristo. Nosotros no conocemos a Cristo como lo conocieron los apóstoles, los primeros apóstoles, pero a través del Espíritu Santo podemos conocer la persona de Cristo. A través del Espíritu de Dios podemos conocer. Cuando un niño recibe el bautismo, recibe el sacramento del bautismo, es importante que los padres, que los padrinos comiencen a enseñarle la vida del Espíritu. Eso es lo que enseña la renovación carismática. Por eso yo te invito a que si tú no has renovado ese bautismo, si tú no has renovado el bautismo del Espíritu Santo, busca la renovación carismática, busca estos grupos de oración en las parroquias, búscala, porque todos lo necesitamos, hermanos, todos lo necesitamos. Y es esto que enseña la renovación. Y le tenemos que enseñar a los niños a conocer al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y es aquel que quiere habitar en nosotros y que nos va a mostrar quién es el Hijo. Y si conocemos al Hijo, conoceremos al Padre. Pero necesitamos enseñarle a nuestros hijos desde pequeños quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se va a encargar de enseñarle todas las cosas. Mis hijos, gracias a Dios, ellos nacieron dentro del movimiento. Ellos son carismáticos desde pequeñitos porque han recibido el bautismo, ¿verdad? Y tenemos la oportunidad, la gracia de poder haber recibido, yo ya he recibido ese bautismo también y lo he estado renovando. Entonces a mis hijos yo les he enseñado que el Espíritu Santo está con ellos, que está para los momentos difíciles, y que cuando tienen un problema en la escuela ellos lo invocan, y cuando se sienten mal, están enfermos, están tristes, ellos lo invocan, y cuando no saben cómo resolver un problema ellos lo invocan. Eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Y cuando quieren jugar, les digo, pues pidan al Espíritu Santo que juegue con ustedes. A veces no saben qué hacer, no saben cómo jugar. El Espíritu Santo es el que nos enseña. El Espíritu Santo nos enseña cada cosa. Y han sido tantos testimonios. Urge que aprendamos esta vida en el Espíritu. Ahora, desde que se renovó ese bautismo, a mí me han enseñado que al Espíritu Santo se le saluda. Tenemos que saludarle. Buenos días, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la tercera persona, es una persona, no es un espíritu abstracto. Ahora yo te pregunto, ¿tú le dices buenos días, Espíritu Santo?
ayúdame en este día, toma tu agenda y muéstrasela, dile, esto es todo lo que tengo que hacer, ayúdame con mi trabajo, ayúdame en esto, ayúdame a darle gloria a Dios, a hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que quiere el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros empezamos a preguntarle, cuando nosotros empezamos a consultar, cuando nosotros empezamos a relacionarnos con Él, a comunicarnos con Él, tu vida empieza a cambiar completamente. Porque Él dirige tus pasos, porque Él sabe cuáles son las decisiones correctas. Cuando tú vas a tomar una decisión, le preguntas al Espíritu Santo. Cuando vas a tomar una decisión importante en tu vida, tú le preguntas al Espíritu Santo, ¿me conviene o no me conviene? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer en mi vida? Y el Espíritu Santo te va a ir mostrando. El Espíritu Santo te va a ir enseñando cada cosa. Y ahora, hermanos, quiero compartirles 3 cosas importantes, 3 puntos importantes que produce el Espíritu Santo cuando nosotros renovamos este bautismo. Y una de las características de que hemos sido renovados por el Espíritu Santo es que el Espíritu de Dios nos produce arrepentimiento, nos lleva al arrepentimiento. Como lo dice Jesús, Él los convencerá de pecado. Él los convencerá de pecado. Entonces nos lleva al arrepentimiento. Cuando yo recibí esta renovación del Espíritu Santo en mi vida, que fue en UNENGES 2014, cuando yo tenía 17 años, yo había olvidado el bautismo, no me acordaba de mi bautizo, nunca me acordaba, ni siquiera sabía lo importante que era para mi vida. Pero cuando he recibido esta renovación en UNENGES, Encuentro Nacional de Jóvenes en el Espíritu Santo, en Querétaro, recuerdo que cuando vino esta renovación sobre mí y salimos de este momento de oración, estábamos en una hora santa, recuerdo, y de repente el Espíritu Santo me lleva a la confesión. Tenía que confesarme, tenía ese deseo de confesarme. Y cuando me fui a confesar, fue algo maravilloso. Nunca me había confesado de tal forma. Y cuando acabó la confesión, yo me sentía tan alegre, tan en paz, tan liviano. Era como si me quitaran una carga de encima. Era algo muy hermoso. Y recuerdo que inmediatamente yo quería ir a la Eucaristía y quería comulgar. Eso es lo que provoca la renovación del Espíritu Santo. Nos enseña y nos muestra. Con esta renovación nosotros podemos comprender los demás sacramentos y los podemos vivir. Eso es hermoso. El segundo punto que nos lleva el Espíritu Santo, lo que produce en nuestras vidas, es que cambia nuestro corazón, nos da alegría, nos da gozo. Esa es una de las cosas que yo sentí después de ir a confesarme: gozo, alegría. Yo recuerdo que yo nunca había danzado. Ustedes saben que en la renovación carismática nosotros danzamos, brincamos para Dios, alabamos a Dios con el cuerpo. A mí me daba vergüenza, yo no lo había hecho nunca, pero en ese momento tenía ese gozo en mi alma, en mi corazón, que yo empecé a brincar. Yo empecé a gozarme en Cristo y adorarle y alabarle, y comprendía el porqué de la alabanza, comprendía el porqué de la danza. Era algo hermoso. Y el tercer punto es que nos lleva a amar a Dios. Cuando recibí a Cristo en la Eucaristía, cuando recibí a Cristo en mis labios, era un amor que nacía dentro de mí, era una paz, era un gozo de poder recibir a Cristo. Y yo quería estar con Él todos los días de mi vida. Quiero estar con Él todos los días de mi vida, hasta morir, y luego en la vida eterna, porque eso es lo que produce el Espíritu Santo. Yo no puedo dejar a Cristo, yo no quiero dejar a Cristo. Yo sin Cristo no tengo nada, no valgo nada, no soy nada. Es Cristo, Cristo es todo para mí. Cristo es mi vida entera. Cristo es lo máximo. Cristo me ha dado esperanza. Cristo ha cambiado mi vida. Cristo me ha dado todo. A Él le debo todo. Para Él es mi vida. Para Él. Eso es lo que produce el Espíritu Santo, hermanos. Eso es lo que produce el Espíritu de Dios. Esa es la vida del Espíritu que podemos leer en la carta a los Romanos, capítulo 8. Ahí podemos leer que ya no nos inclinamos al pecado, ahora nos inclinamos ante el Espíritu, nos inclinamos y vivimos para el Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo. Por eso yo te pido, yo te exhorto a que tú puedas renovar
ese bautismo, si ya lo has recibido y si ahora tú vas a ser padrino, si tú eres papá y vas a bautizar a tus hijos, hermano, que sepas la importancia del bautismo, que tú puedas recibirlo con amor y que lo puedas también llevar a la vida diaria. El bautismo no solamente se quedó cuando éramos niños, no solamente se queda cuando somos niños, es una renovación constante, diaria. ¿Por qué los cristianos dejan la iglesia? ¿Por qué los cristianos se apartan de Jesús? ¿Por qué los católicos dejan la iglesia? ¿Por qué hay católicos tristes, católicos deprimidos? ¿Por qué? Porque no tienen a un Espíritu Santo vivo. Es el Espíritu Santo el que nos da vida, el que nos da la fuerza. Es por el Espíritu Santo que podemos vivir un catolicismo radical como los santos. Es por el Espíritu Santo que podemos llegar a ser santos. Dios les bendiga, queridos hermanos. Espero que este tema haya sido de bendición y nos vemos muy pronto para compartir el próximo tema, que es el sacramento de la confirmación. Bendiciones.